Bien, continuando con nuestro curso de Excel aplicado a ciencias básicas, pasamos al módulo 2 que tiene que ver con potenciación, radicación, logaritmación y otras operaciones. Para desarrollar una potenciación tenemos dos maneras fundamentales para poderla desarrollar. Una es con el símbolo que se muestra en pantalla, este símbolo, este gorrito, que lo podemos obtener con la letra Alt94 si tenemos teclado alfanumérico, o si no con las funciones especiales en su teclado. Y la otra es utilizando la fórmula potencia, paréntesis, el número al cual le queremos sacar la potencia, punto y coma, y el exponente. ¿Sí? Ejemplo de ello, pues, son estas operaciones que nosotros tenemos acá. En la sesión anterior ya habíamos visto cómo utilizar esa expresión. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la forma que nosotros utilizaríamos si trabajamos con el gorrito, ¿sí? El gorrito que nos indica el exponente. Y esta sería la manera de trabajarlo si trabajamos con la función potencia. Entonces lo que hemos hecho acá es sacar la potencia de 12 a la 8, la potencia de 5 a la 6, y todo esto, esta suma de estas dos potencias, acá dice potencia de esto elevado al cuadrado, quiere decir que ahí hemos desarrollado este numerador. Luego dividido, sacamos la potencia de 9 a la 6, le restamos la potencia de 2 a la 5, y todo esto va a estar elevado, vean la función acá, potencia, todo eso elevado a la 3. ¿Sí? Dos maneras de desarrollarlo con una sola fórmula. Teníamos más ejemplos, por ejemplo este es similar, la forma de desarrollarlo. En este caso, esta potenciación, si vamos a desarrollar esta potencia de una potencia, lo podemos hacer con este símbolo, con el gorrito. O podemos utilizar la función potencia 3 veces. Vean que primero se ha sacado potencia de 5 a la 7, luego potencia de ese resultado a la 2 y finalmente potencia de ese resultado a la 8. ¿Sí? También veíamos que podíamos hacer eso paso a paso. Hacer primero la potencia de 5 a la 7, luego ese resultado, elevarlo a la 2 y finalmente el resultado anterior, elevarlo a la 8. Y vamos con la radicación. Para la radicación, nosotros podemos utilizar tres expresiones. Si es raíz cuadrada, podemos utilizar las expresiones de potencia. Recuerden que hay una propiedad de la potenciación que tiene relación con la radicación. Cuando yo tengo una raíz la puedo escribir como una fracción. Por ejemplo, si tengo ahí raíz cuadrada de 144, eso es lo mismo que 144 elevado a la 1/2. Entonces podría hacer ese cálculo. Si hacemos ese cálculo, vean cómo quedaría. Potencia de 144 punto y coma elevado a la 1/2. ¿Sí? Y esa función en especial se debe utilizar cuando nosotros estamos calculando raíces diferentes a la cuadrada. Raíz cúbica, raíz cuarta, quinta, ¿sí? Cuyo índice sea diferente de 2. Porque en Excel no hay fórmulas para raíces diferentes a la cuadrada. ¿Sí? Entonces nos tocaría utilizar esa fórmula de potencia con el exponente fracción. Por ejemplo, ustedes, una cosa que no es propia del manejo de Excel, pero es la parte de edición de ecuaciones. Desde Excel no podemos editar las ecuaciones, ¿no? Nos tocaría en Word hacer la edición de la ecuación y hacer el copiar y pegar, y aquí lo copia como imagen. ¿Sí? Por ejemplo, todas estas funciones anteriores, yo creo que de pronto es una pregunta que estaba por ahí suelta.
¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? Entonces esto se puede hacer desde Word, ¿sí? Para que ustedes, por ejemplo, si tienen que editar algún trabajo y van a soportarlo desde Excel, los cálculos al hacerlos en Excel pues es muy fácil, pero la presentación de la fórmula, como está en este caso, pues toca hacerlo desde Word, ¿sí? ¿Sí lo han manejado esa parte? ¿Sí? ¿No? Para quienes no lo han manejado, veamos de manera rápida cómo sería. Cuando ustedes ingresan a Word y quieren ingresar una fórmula, le dan insertar y en la parte final está la ecuación, ¿sí? Entonces yo puedo ingresar ahí una ecuación, por ejemplo, y igual a 3, no, quiero una fracción, entonces acá coloco una fracción, ¿sí? Quiero colocar un exponente, pero entonces para eso voy a utilizar un paréntesis, ¿sí? Pero quería que este paréntesis tuviera un elevado, entonces voy a seleccionar ese paréntesis y vengo acá a índices y le doy un superíndice. Y supongamos que voy a escribir 3x más 2 elevado al cuadrado. Y acá abajo también quiero colocar otra fracción. Entonces 2x sobre 4, ¿sí? Esa es una función. Y pues simplemente con ella, ¿qué podríamos hacer? Copiar y voy a Excel y le doy pegar, ¿sí? Y ahí tendría la función, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta de pronto para sus trabajos. Bien, entonces para esta parte de la radicación también podríamos utilizar el símbolo de gorrito. Ya sabemos que el exponente es un medio, entonces podríamos hacer igual, siempre para la fórmula iniciamos con igual, 144, un gorrito, ¿cierto? Y dentro de paréntesis escribimos un medio. ¿Por qué es importante colocar ese paréntesis? Si yo no lo coloco, Excel va a entender 144 elevado a la 1 y el resultado divídalo en 2. Por eso ese paréntesis es fundamental para el proceso de cálculo, para que entienda que el exponente es un medio, que el exponente es fracción. Y finalmente, para las raíces cuadradas se utiliza esta fórmula que está definida en Excel, raíz 144, igual raíz 144. ¿Dónde encuentro esa fórmula de raíz? La encuentro aquí, ¿sí? En todas estas fórmulas, le puedo dar acá, búsqueme todas las fórmulas y buscar esa fórmula de raíz. Aquí tendríamos la raíz, ¿sí? Esa que aparece debajo, raíz 2pi, es cuando involucramos el término 2pi en nuestra raíz. Bien, entonces vamos a calcular esa raíz, raíz cúbica de 5 a la 7. Raíz cúbica de 5 a la 7. Entonces, esa expresión, si yo la quiero calcular directamente con la fórmula de Excel, tendría problemas, ¿cierto? Porque no tenemos fórmula para raíz cúbica. Pero sí podemos desarrollar convertirlo en forma de potencia. La base sería 5 elevado a el exponente que tiene este número, sigue siendo un exponente, queda en el numerador, y el índice del radical queda como denominador. Entonces veámosla, quedaría 5 elevado a la 7 tercios. 5 gorrito 7 tercios. O podríamos utilizar la expresión potencia. Acá que he hecho, he utilizado primero potencia de 5 a la 7 y luego a esa potencia le he sacado con el gorrito el 1 tercio.
Es otra forma de combinar la de potencia y combinar la de gorrito. Entonces primero se desarrolló 5 elevado a la 7 y luego quedamos en 1/3 con el gorrito a la 1/3. Para ese cálculo, utilizando potencia y potencia, debíamos hacer, podríamos decir potencia de 5 a la 7, ese sería nuestro primer número, y a eso le vamos a sacar también potencia, quiere decir que iría acá también punto y coma a la 1/3. Bien, vamos con la logaritmación. Entonces, por ejemplo, queremos hacer esto. Logaritmo en base 10 de 1000. ¿Qué significa eso? Pues es que el logaritmo es poco trabajado por nosotros, pero de pronto en estadística sí se utiliza la parte del logaritmo, algunas expresiones para hacer la agrupación de datos. Eso significaría cuántas veces se debe multiplicar el 10 por sí mismo para que dé como resultado 1000. 10 por 10, 100, por 10, 1000, ¿cierto? Quiere decir que el resultado de eso debe ser 3. Vamos a hacer que Excel lo calcule. Entonces, voy acá a las fórmulas y voy a buscar logaritmo. Voy a buscar acá logaritmo. En las fórmulas, acá me aparece LN, significa logaritmo natural. LOG significa un logaritmo de una base especificada, es decir, que la base sea diferente de 10. Y log 10 es un logaritmo en base 10. ¿Qué significa eso de base? Base es este numerito, ¿sí? Que estoy señalando acá, este numerito. Entonces, para este caso, vamos a utilizar logaritmo en base 10. Selecciono la expresión de logaritmo en base 10. ¿Y a qué número le voy a sacar el logaritmo en base 10? A 1000. Y eso nos debe dar 3, ahí está el resultado. ¿Sí? Sencillo. Así de sencillo, pero vean este otro caso. Este otro caso que tenemos logaritmo en base 2 de 128. Me voy a ir nuevamente a mis expresiones y voy a buscar logaritmo pero este ya no es logaritmo en base 10 sino en base 2, entonces por eso escribo ese log sin el 10. Y vean lo que me pregunta, ¿a qué número le quiere sacar usted el logaritmo? A 128. ¿Y cuál es la base? 2. ¿Cómo lo desarrollamos sin Excel? ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 por sí mismo para que me dé como resultado 128? ¿Sí? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64 y 64 por 2, 128. He multiplicado 7 veces por sí mismo el 2. Quiere decir que el resultado de esta operación es 7. Y acá nos muestra ese resultado. Tenemos el 7. ¿Sí? Ese valor absoluto también es muy utilizado en la parte de estadística y significa que siempre se debe calcular el valor
positivo de la expresión, es decir, el valor absoluto de menos 25 es su cantidad positiva, 25. Y esto lo hace Excel seleccionando la expresión. Vamos a hacerlo acá al frente. Seleccionamos el mando de fórmula y vean que acá la primera fórmula dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Entonces vamos a darle a aceptar y dice ¿a qué número le quiere sacar usted a menos 25? Y el resultado va a ser positivo, 25, ¿sí? Eso es valor absoluto. Todos son positivos. Si fuera 5000 el valor absoluto, no, los positivos quedan positivos y los negativos quedan positivos, siempre queda positivo. Hay una que es de valor entero. Valor entero es, por ejemplo, nosotros tenemos 2 punto y estos decimales, ¿sí? Yo quiero que eso me quede en valor entero. Entonces vengo aquí a las fórmulas Entonces yo quiero que eso me lo aproxime a un valor entero. Me interesa solo la parte sin decimal, esa es la parte entera. Voy a seleccionarla y me dice ¿de qué número? De este que tengo aquí al ladito, quiero que saque la parte entera. Y me dice que la parte entera es 2, ¿sí? Parte entera, mira, igual entero, y seleccioné la casillita. Dime. No, la parte entera solo me selecciona el numerito que está antes de la coma, que es diferente a la aproximación. La aproximación es bien sencilla. Para la aproximación vamos a escoger este mismo número. ¿Cómo podemos aproximar? Ahí tenemos este numerito. Vean que simplemente acá, con esta herramienta que se llama aumentar decimales o disminuir decimales, él me va aproximando, ¿sí? Ahí lo puedo dejar con un solo decimal. Quiere decir que 2,698562 se puede aproximar a 2,7. Y si lo quiero solo con una cifra significativa, me lo aproximaría a 3. ¿Qué son cifras significativas? Por ejemplo, acá tengo un valor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este tiene 7 cifras significativas y este tiene 2 cifras significativas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ha quedado claro? ¿Súper claro?